¿Alguna vez has sentido que necesitas hablar pero no sabes a quién acudir? ¿O que quieres hablar pero al mismo tiempo temes que tus secretos sean divulgados o que las personas te lleguen a juzgar y menospreciar? ¿O alguna vez has sentido que estás viviendo el remordimiento o que el remordimiento te está consumiendo? Si es así, quiero decirte que no estás solo. En realidad esto es algo muy normal, es algo común, hasta el punto que lo podemos encontrar en la Biblia. Pero no es que tan solo la Biblia lo presenta como una realidad de la vida, sino que también nos da la solución para poder salir de esa vida de amargura, de esa vida de soledad y remordimiento. El día de hoy vamos a ver el Salmo 32. El Salmo 32 dice lo siguiente en la versión Reina Valera. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad y mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. En este salmo el salmista, que es muy probable que sea David, declara que él vivía siendo atormentado por algo que había hecho. El salmista no nos dice por cuánto tiempo él no había confesado o no había dicho nada a nadie acerca de sus acciones, pero lo que sí nos dice es que durante todo ese tiempo él se sentía morir. Dice que sus huesos se envejecieron con el gemir de todo el día. Ciertamente la imagen que nos presenta el salmista es de una vida de tormento. Y hasta que llegó el punto donde él ya no pudo más, así que se dijo a sí mismo, voy a confesar mis pecados al Señor. Y así lo hizo. El salmista nos dice que él no ocultó su maldad, que no trató de disfrazar sus acciones, no intentó justificarse, sino que fue totalmente sincero. Aceptó que había hecho algo malo, aceptó su maldad, aceptó que había pecado y lo confesó a Dios. El salmista no dejó que su pecado o que su remordimiento le prohíba acercarse a Dios. Él no pensó que él era demasiado pecador para poder dirigirse a Dios, sino que ahí en medio de su situación confesó su pecado y fue escuchado. El versículo 5 nos dice, tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y ese fue el punto en que la vida del salmista cambió. Si te fijas nuevamente en el Salmo, desde ese punto, desde ese versículo, el salmista empieza a hablar lleno de ánimo. Él declara que el Señor es su refugio. Antes, el salmista pensó que el permanecer callado le daba protección, que el silencio era su refugio, pero lo que vemos ahora es que en realidad el confesar su pecado al Señor es lo que le da la protección. El Señor es su refugio porque en el Señor encuentra perdón, en el Señor encuentra paz. En realidad esa es la forma en que el salmista empieza este salmo. Él dice que son dichosos las personas a quienes el Señor les perdona sus transgresiones y pecados. Y el salmista lo dice porque él lo vivió. Él sabe lo que es sentirse dichoso. Él conoce
el cambio de vida que el Señor puede dar. Antes el salmista vivía lleno de remordimiento. Ahora esa angustia, ese dolor fue transformado en gozo. Es por eso que el salmista es dichoso. Y sabes que ese gozo, esa paz también está disponible para nosotros hoy en día. Jesús dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para librarnos de toda maldad. En realidad, este es el relato de la Biblia. Dios quiere que tengas una vida de paz. Dios sabe por lo que has pasado. Dios sabe las consecuencias del pecado y Él no quiere que tú vivas en esas consecuencias. Es por eso mismo que Él envió a su Hijo, envió a Jesús para que Jesús muera en la cruz pagando por tus pecados. Dios quiere darte esa libertad, Dios quiere darte esa paz. Lo que tú tienes que hacer es creer en Dios, creer en Jesús y venir delante de Él a confesar tus pecados. En el versículo 6, el salmista dice que por el hecho que Dios perdona a las personas, los justos, los fieles, él los llama los santos, vienen a orar a Dios y vienen a orar en el tiempo en que Dios puede ser hallado. Amigos, todos pecamos. El pecado desgraciadamente es una realidad en nuestra vida, es parte de nuestra naturaleza. Así que nosotros tenemos que venir a Dios y confesar nuestros pecados para no vivir bajo la culpa. Y tenemos que venir a Dios y hacerlo ahora que Dios puede ser hallado. Es decir, debemos de hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Sabes, yo realmente no sé por lo que estés viviendo en este momento, no conozco tu pecado, pero lo que sé es que no hay pecado que sea tan grande que Dios en Jesús no esté dispuesto a perdonar y, y que no te quiera dar la salvación. En Jesús todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Dios en Jesús nos puede dar paz. Dios en Jesús nos quita el peso del pecado. Lo que tenemos que hacer y lo que tienes que hacer es creer en Jesús, creer que Él vino a morir por tus pecados. Ven, cree en Él y confiesa tu pecado y ten una vida de gozo, ten una vida de paz.